Vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos capítulo 2. La carta a los Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 10. ¿Vale? Hebreos capítulo 2. Versículo 10. Capítulo 2. Hebreos 2. Capítulo 2, versículo 10. ¿Vale? Y Abril y yo podemos ver el puesto del sol desde nuestra ventana. En el horizonte. ¿No? Horizonte. Y a veces es espectacular, ¿no? el puesto del sol. Y al mirar hacia el horizonte, puede recordarnos del porvenir. Y vamos a leer, en primer lugar, antes de leer el versículo 10, vamos a leer versículos en capítulo 2, versículos 6 al 8, ¿vale? Porque en el contexto aquí, el autor de Hebreos está tratando el Salmo 8, ¿vale? Está desarrollando a partir de este Salmo nuestra esperanza, ¿vale? ¿Y qué es el porvenir? ¿Vale? El Salmo 8 nos da una descripción de lo que es el porvenir para nosotros. Vale, dice, él está citando en estos versículos parte de Salmo 8. Y que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es decir, ¿qué es el hombre para que Dios, tú, acuerdes de él? O el hijo de hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué es el porvenir? Este salmo habla de la gloria y de la honra que el hombre tenía en el huerto de Edén, antes de la caída. Que Dios creó el hombre de tener este tipo de gloria, este tipo de honor, de sujetar bajo sus pies todo lo que ha sido creado. Pero por causa del pecado no lo vemos ahora, ¿no? Porque vivimos en un mundo caído y no lo vemos y no conocemos ahora esta gloria y honra perdidos en la caída. Y pregunto, ¿cómo llegaremos a tal destino que está ahora en nuestro horizonte? ¿No? Pues cuando leemos Hebreos capítulo 2, versículo 10, este versículo nos da las indicaciones, ¿no? De cómo llegar, cómo vamos a llegar a este lugar de nuevo, este porvenir. Dice, porque convenía aquel por cuya cosa son todas las cosas, está hablando de Dios, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, el autor de la salvación de ellos es Jesús. ¿Vale?
Cuando perdemos el camino, solemos pedir una persona del barrio donde estamos, que está en el barrio, por las indicaciones, ¿verdad?, a nuestro destino. Hebreos 2, versículo 10, nos da las indicaciones de cómo llegar a nuestro destino celestial, ¿no? De cómo llegar de este lugar de restauración. Y vamos a ver 3 cosas en este versículo. La primera cosa vamos a ver en la primera parte, que Dios es el que obra todas las cosas según su poderosa providencia. ¿Vale? Vamos a ver en segundo lugar el fin de su providencia, que es la segunda parte del versículo. Y luego vamos a ver el pionero de su providencia. ¿Vale? Entonces, la primera parte, las primeras palabras, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Este habla de Dios, ¿vale? Y que Él es poderoso, ¿vale?, de obrar todas las cosas según su providencia. ¿Vale? Y la segunda parte del versículo 10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ese es el fin de su providencia, ¿vale?, de restaurarnos otra vez, de lo que habla Salmo 8, que hemos leído en los versículos 6 a 8. Y luego en la tercera parte, el pionero de su providencia, que está hablando de Jesús en la última parte del versículo, perfeccionarse por aflicción, el autor de la salvación de ellos. La providencia de Dios. Tenemos que hablar, ¿qué es la providencia de Dios? Es una palabra muy grande, ¿no?, que hablamos de vez en cuando. La providencia de Dios realmente es el gobierno de Dios, ¿vale? Su providencia es la manera que Dios, en su soberanía, gobierna todo lo que ocurre en la historia, en la iglesia, en nuestras vidas, ¿vale? Y la providencia de Dios es nuestro mayor consuelo cuando perdemos nuestra orientación y no podemos ver el horizonte a que nos lleva el Evangelio, ¿vale? Pero la providencia, el hecho de que Dios gobierna todas las cosas según su voluntad, es nuestro gran consuelo. Nuestro gran consuelo. ¿Cómo podemos perder nuestro camino? ¿Vale? Fácilmente, ¿no? Podemos perder nuestro camino, ¿no?, a poner nuestras esperanzas en cosas ajenas de Dios, ¿no?, en las riquezas, en personas, en trabajos. Hay un dicho que dice que una buena cosa se convierte en una mala cosa cuando la buena cosa se convierte en mi gobernante. Cuando una cosa nos lleva a alejarnos de Dios, algo que nos estimamos más que Dios, podemos perder nuestro camino y podemos perder nuestra mirada el horizonte, el porvenir. Vale, Hebreos 2, versículo 10, la primera parte, Dios, el que obra todas las cosas según su poderosa providencia, ¿no? Porque dice, porque convenía aquel por cuya son todas las cosas, ¿vale? Y todas las cosas existen para Él, y por quien todas las cosas subsisten. La palabra
convenía. Esa palabra es una palabra llena de significado. Transmite la idea de que toda la historia de la salvación y todas las obras de redención a lo largo de la historia tenía el propósito de preparar el mundo para las aflicciones de Cristo. Si tienes tu Biblia y quieres mirar en 1 de Pedro, capítulo 1, ¿vale? Y vamos a ver otra manera de decir lo mismo. 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver en versículo 3, que Pedro dice a la iglesia: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha lo que dice: que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Su gran misericordia, ¿vale? Todo lo que Dios obra según su misericordia, todas sus misericordias tienen el propósito de llevar a Cristo a la cruz para que podamos encontrar el nuevo nacimiento en Él. Aquel, dice ese versículo en Hebreos, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. La providencia divina es santa, es soberana y es poderosa para cumplir, para llevar a cabo toda la obra de Dios. Para llevar todo lo que ocurría en la historia y todo lo que está ocurriendo a preparar el mundo para Cristo en su venida, para preparar el mundo para las aflicciones de Cristo. Entonces, ¿qué es el fin de toda esta obra? ¿Qué es ese fin? ¿Vale? Vemos esto en la segunda parte, en este versículo, la segunda parte, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ese es el fin de su providencia, para llevar a sus hijos a la gloria. Esto, restaurar su pueblo otra vez a la gloria, a la honra, que Salmo 8 habla, de que Salmo 8 habla, que tenía nuestros primeros padres cuando estaba en el huerto de Edén. Solemos estar cómodos, ¿verdad? Solemos estar cómodos con la vida en este mundo, cómo están las cosas, ¿no? Y perdemos fácilmente la mirada a lo porvenir, ¿no? Porque llegamos a ser cómodos. El Salmo 8, ahora, cuando leemos Salmo 8 en nuestras Biblias, nos ayuda a no mirar el ombligo, sino mirar hacia el horizonte, al porvenir. De pensar en la obra de Cristo, la obra de Dios y Cristo. Dios se compromete a cumplir su propósito a llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cómo? La tercera parte de nuestro versículo. Perfeccionarse por aflicción el autor de la salvación de ellos. El Salvador de los hijos que Dios está llevando a la gloria lo hizo por medio de su Hijo, por medio de las aflicciones
de su Hijo. Las aflicciones de su Hijo, de Cristo, es el objeto del verbo convenía. ¿Vale? Dios convenía perfeccionarse el autor de la salvación de sus hijos. Las aflicciones implican los sufrimientos activos, es decir, que cuando Cristo, sus sufrimientos activos es cuando vivía en el mundo como hombre y sufría, ¿no? Menosprecio, los insultos, aguantaba los pecadores. Y sus aflicciones implican también los sufrimientos pasivos, es decir, que cuando Cristo empezó a su pasión y se entregó a sí mismo a los hombres hasta la cruz, hasta la muerte en la cruz, es su sufrimiento, sus aflicciones para nuestra salvación. Y convenía Dios a perfeccionarse a Él en esta manera. Los sufrimientos de Cristo, de Jesús, estaban acorde con el carácter y el propósito de Dios revelado en Salmo 8. ¿Vale? Otra vez, 1 de Pedro, capítulo 1. Nos ayuda a ver en otras palabras. 1 de Pedro, capítulo 1. Y ahora en versículo 11, cuando Pedro está ahora hablando de los profetas que profetizaron de Cristo, y dice en versículo 11, esos profetas escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Que vemos que las aflicciones de Cristo estaban acorde con los propósitos de Dios, con la misericordia de Dios. Jesús, como el autor de nuestra salvación, cumple el propósito de Dios en llevar muchos hijos a la gloria. Es decir, a restaurar nuestra humanidad según la intención divina en la creación. Las dificultades de la vida crean en nosotros altibajos, ¿verdad? Experimentamos cuando sentimos fuertes en Cristo, en nuestra fe, y en otros momentos sentimos débiles y dudamos. Creemos en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Esperamos la renovación de nuestro carácter y nuestros cuerpos en su venida. Sin embargo, hay momentos que dudamos, en que buscamos vivir independientes de Dios y su buena voluntad. La verdad es que las consecuencias de la caída de la humanidad sigue produciendo fruto en nuestros corazones. La meta de Dios para ti y para mí es nada menos que la gloria y el honor que Adán y Eva tenían cuando vivían en armonía con Dios antes de la caída. Esa es la meta. Ese es el propósito de Dios en los sufrimientos de Cristo. Que nuestro horizonte sea el porvenir. ¿Vale? Y cada vez que vemos el puesto de sol, que sea una manera de recordar el porvenir y lo que es la intención, lo que es la meta, lo que es el propósito de Dios en llevar a Cristo a la cruz. Cristo, como el pionero de nuestra fe, fue delante de nosotros
para que el propósito de Dios para nosotros sea inmovible. Gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga a su iglesia.